Entonces me decías que es... Sí, la detención de García Luna en el marco de esta primera firma del TECMEC. Sí, pues sin duda ha habido diferentes situaciones en las que el gobierno de Estados Unidos ha estado presentando información que lleva a la persecución y detención de personas, y casualmente se da en momentos importantes para el gobierno mexicano. O sea, recordemos que en este caso está el asunto de García Luna, que es a través de la información que presenta el gobierno de Estados Unidos, pero también recordemos hace muy poco tiempo el caso del ministro Medina Mora, que también llevó a el bloqueo de sus cuentas y luego que renunciara formalmente a su posición dentro de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que hay relaciones de colaboración entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, que es importante que las haya, pero pues también que se clarifique si hay de por medio también algún otro compromiso relacionado con las firmas de diferentes temas, en este caso particular el Tratado de Libre Comercio TECMEC entre México y Estados Unidos, porque, insisto, ya ha habido diferentes situaciones durante esta administración que se han dado la persecución o en este caso la detención de personas a raíz de las investigaciones que se realizan en Estados Unidos. Pero como que es muy selectivo, ¿no?, la detención, porque desde cuando está ahí César Duarte, están otros exgobernadores. Bueno, hay exgobernadores también en la mira de los Estados Unidos, sin embargo, no se ha hecho nada con ellos, y ahora es García Luna el que tendrá que ver la afiliación que tuvo con Felipe Calderón, que es el enemigo número uno, ¿verdad? Sí, sin duda me parece que todo que es importante combatir la corrupción, la delincuencia, en este caso la delincuencia organizada, pero en general. El gobierno mexicano ha sido muy selectivo, o sea, parece que se brinca totalmente la administración de Enrique Peña Nieto y se va directamente con funcionarios de los gobiernos panistas, y me parece que por los más cercanos son también el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahorita la única que formalmente está en un proceso del gobierno de Enrique Peña Nieto es Rosario Robles, y de ahí en fuera no hay ningún otro personaje formalmente señalado, investigado, o no se conoce el avance de esas investigaciones, y también por ahí hay muchos otros que han sido señalados o por actos de corrupción o por investigaciones también revisadas en Estados Unidos. Entonces me parece que sí es importante que se den este tipo de colaboraciones, pero que no se haga una justicia de tipo selectivo. La justicia es para todos, no solamente para como decía la máxima de Benito Juárez, ¿no?, de justicia para mis amigos y para mis enemigos, solamente justicia. Entonces nos parece que para que sea justicia tiene que aplicar para todos. ¿Sí está siendo así pues para los amigos Gracia? Sí, pues me parece que está siendo así porque, insisto, parece que toda la administración anterior, la de Enrique Peña Nieto, se la brincan. No hay formalmente responsables señalados directamente del gobierno anterior, y los que además han sido vinculados, perseguidos, señalados son del gobierno de los gobiernos panistas, que nos parece muy importante que se den este tipo de investigaciones, se sancionen a esas personas, pero hay que ser parejos con todos. Y lo emblemático, diputada, lo que es Rosario Robles, ¿no?, porque ahí así inmediatamente violando la ley, pues el juez la tiene en prisión preventiva, y vemos que son incapaces de llamar a nadie. Sí, yo por eso decía que del gobierno de Peña Nieto solamente la única que está hoy en la cárcel es Rosario Robles, además por un delito de omisión que no ameritaría prisión preventiva, y por lo menos de los delitos que a ella se le imputan en materia de la estafa maestra había otras 11 dependencias señaladas, en las cuales no hay nadie que esté ni en un proceso ni penal ni administrativo, ni mucho menos en juicio político, y ella está en los 3 procesos. Y se han saltado además a todos los demás funcionarios de esa administración, yendo directamente a buscar responsables de gobiernos anteriores. Oye, perdón, sobre este asunto de la Marina, ¿qué van a hacer Parlamento? Hasta el momento no hemos tenido ninguna cancelación formal de la comisión. De hecho, la Comisión de Gobernación está instalada para que sesionemos. Formalmente se quedó sin materia y no deberíamos de sesionar, y me parece que es ahí donde tenemos que insistir en que se acuerde un foro de Parlamento abierto para una discusión de un dictamen, o que incluso los promoventes retiren formalmente su iniciativa, o qué es lo que va a suceder. O sea, hay la posibilidad de que los promoventes retiren la iniciativa, o que se dictamine en otro sentido esta iniciativa por parte de la comisión. Pero en todo caso, lo que nos parece muy importante
importante es que las diferentes voces involucradas en la reforma en materia de Marina y Marina Mercante se hablen todos, los especialistas, las personas de la Secretaría de Marina, las personas de la Secretaría de Comunicaciones encargadas del tema, porque no había querido haber una discusión y como ustedes saben ya estaba agendado hoy en comisiones y mañana en el Pleno sin una discusión. Afortunadamente hubo presión suficiente para que esto se detuviera, pero todavía está en el limbo. No sabemos si todavía hay la pretensión de alguien de quererla seguir empujando, si se va a dictaminar en otro sentido, si se va a cancelar o qué va a suceder con esta reforma. Diputada, los grupos... Digo, ¿por qué afortunadamente, dijo usted, cuál sería el riesgo? Sí. Pues nos parece que están transfiriendo atribuciones civiles a autoridades militares. La Armada de México, que está en la Secretaría de Marina, es una institución militar reconocida en la Constitución y están dándole atribuciones que desarrolla actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son autoridades civiles. Y esto implica dar un paso más allá en el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en nuestro país, cosa que nos parece muy peligrosa. Si bien hay que combatir la corrupción, contamos con mecanismos legales para hacerlo desde las autoridades civiles y por otra parte nada de esta reforma busca fortalecer el combate al tráfico de drogas que puede darse a través de los puertos mexicanos. Eso es una mentira y me parece en ese sentido que hubo una mala información del presidente de la República porque él habló de que esta iniciativa era para combatir el tráfico de drogas por los puertos y esta iniciativa no tiene nada que ver con eso porque las atribuciones que se le estaban pasando a CEMAR tienen que ver fundamentalmente con la parte mercantil, que es el mercado a través de los puertos y no tiene que ver con la parte de seguridad ni la inspección de las mercancías, que esas facultades ya las tiene la Secretaría de Marina. Diputada, se decía que pregúntale ya. Y ya la última, en la comisión instructora, su opinión de que haya salido Movimiento Ciudadano de esta comisión instructora y se haya hecho una presidencia a modo con Pablo Gómez. Pues mira, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, la sección instructora tiene que quedar integrada por 4 personas y en este caso deberían de haber estado desde un principio las fuerzas mayoritarias. Desafortunadamente sacaron al PAN y ahora quedó pues, mayoritariamente integrada por Morena porque es la integración que tiene la Cámara, pero nos parece importante que en ese caso el PRI tenga una posición porque tienen la posibilidad de conocer las indagatorias, las investigaciones que haga esta sección instructora y pues le corresponde, ¿no? También saber de este proceso. Nos gustaría que si hubiera algún otro caso, pues los partidos involucrados puedan pues conocer cómo van las investigaciones. Diputada, volviendo a lo de Marina, se sabe que hay grupos de poder que son muy fuertes y eso hicieron que se detuviera la dictaminación primero y después el debate en el Pleno por esta que sí realmente hay corrupción, sobre todo porque son aduanas y vemos que si hay en una parte donde está concentrada estas mafias son precisamente en las aduanas. Pero esta reforma tampoco tenía que ver con las aduanas, esta reforma tenía que ver con negocios millonarios, que tiene que ver con el dragado, con obras de infraestructura y con el tema del cabotaje, pero no tiene que ver con las aduanas. Entonces, esas atribuciones no tienen por qué tener a la Secretaría de Marina, deben de seguir en el ámbito civil y fortalecer los mecanismos legales para combatir actos de corrupción. Si un contrato de dragado, que es la limpieza de los puertos, hoy en día está mal hecho, hay corrupción de por medio, se puede investigar por la vía civil y sancionarlo. Si se los damos a la Marina, va a suceder como el aeropuerto de Santa Lucía, es información que se convierte en información reservada y no volvemos a saber más de ese tipo de contratos. Por eso es muy grave que pretendamos darle esas atribuciones a la Secretaría de Marina y me parece que si se detuvo es más bien porque hubo un menosprecio muy importante de la Secretaría de Marina, de los almirantes que estuvieron promoviendo estas reformas por las autoridades civiles, que además son autoridades ya de esta administración, del gobierno del presidente López Obrador, lo estuvieron tratando de corruptos y de incompetentes y me parece que en ese sentido el propio secretario de Comunicaciones y Transportes pues dijo, a ver, espérense, yo no soy ni una ni otra cosa y hay que fortalecer las atribuciones y facultades y los presupuestos que tiene la Secretaría de Comunicaciones. ¿Habrá algún peso, diputada, como ahora sí, como sería, de mar de fondo ahí? Porque pues, así como de la noche a la mañana dotar a la Marina de tantas atribuciones. Es un proceso transaccional. Esta iniciativa ya había iniciado en el 2016, o sea, el empoderamiento de la Secretaría de Marina y buscaban fortalecerla más con esta reforma. Y este es un camino
camino que han seguido las Fuerzas Armadas en nuestro país, desde el gobierno de Calderón, después pasó con el gobierno de Peña Nieto y pretenden seguirlo haciendo con el gobierno del presidente López Obrador. Por eso es muy importante que los legisladores nos tomemos con mucha seriedad nuestro trabajo y este tipo de iniciativas las discutamos muy a fondo antes de seguir empoderando a las Fuerzas Armadas, que además nos parece termina debilitándolas, porque las expone, las manda a unas tareas que no tienen que ver con lo suyo y las expones. O sea, esos mismos actos de corrupción que se dan en el ámbito civil se pueden dar en el ámbito militar y vulneramos las funciones de las Fuerzas Armadas, que es proteger la soberanía de nuestro país. Y que realmente no es peligroso darles poder, ¿no? Sino la forma en cómo lo harían, porque no tienen... No son sus atribuciones, ellos solamente tienen que dedicarse en tiempos de paz a actividades de disciplina militar. Se habla de que, militarizando algunas funciones se elimina la corrupción, pero ayer el Universal dijo, por ejemplo, que la intervención de la Sedena en obras públicas pues ha generado corrupción, licitaciones. Así es. En fin, ¿cómo habría que evitarlo si se está arriesgando demasiado el gobierno federal al otorgarles obras como Tren Maya y todo eso? Sí, o sea, sin duda en los ámbitos civiles hay corrupción, el Tren Maya y todo lo que se está haciendo en comunicaciones y transporte, pero tenemos mecanismos legales que hay que activar: las auditorías internas, la Contraloría, las sanciones por la vía administrativa y penal que se deben investigar y sancionar. Cuando se pasan a las autoridades militares, simple y sencillamente se vuelve información reservada y no sabemos qué más pasa ahí. Y eso también puede convertirse en situaciones de opacidad y corrupción, que por eso hay que evitar que suceda con la Secretaría de Marina, porque sí le están dando tareas de infraestructura en la parte portuaria, como son las obras de dragado que implican recursos millonarios muy importantes. Eso por una parte. Y por otra parte, por ejemplo, ellos mismos me ponían el ejemplo de que los marinos requieren ciertas certificaciones para poder subir a los barcos, son como licencias de manejo, y que porque las autoridades civiles no están haciéndole los exámenes ni aplicando los cuestionarios que deben hacerlos, y están entregando las certificaciones sin que las personas estén lo suficientemente preparadas, y por eso se les tienen que quitar esas funciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y yo les decía, bueno, entonces para las licencias de manejo tampoco hacen los exámenes, aunque formalmente esté reconocido que va a haber un examen. Entonces, porque no lo hace la autoridad civil, se lo tenemos que dar a la Sedena, o tenemos que obligar a las autoridades civiles que hagan lo que tienen que hacer. Me parece que no se resuelve mandando estas atribuciones a una autoridad de corte militar, cuando lo que se necesita es fortalecer las facultades en el ámbito civil. Y se continúa con la opacidad, ¿no? Por ejemplo, podría detonarse todavía más corrupción, dado que dijeron que es información reservada por ser una área militar, aunque según ellos va a ser. Pues es muy hay mucha opacidad en el caso de los recursos que se invierten desde el gobierno mexicano, o sea, los recursos públicos que se invierten, y no sabemos cómo los están utilizando y hasta qué punto. Por eso es bien importante que esa información no sea reservada, sobre todo cuando también se generen ingresos. En el caso de las obras de infraestructura portuaria que se pretenden pasar a la Secretaría de Marina, implicarían ingresos. ¿Por qué? Porque se contratarían servicios de dragado a empresas particulares que tendrían que pagar por esos servicios, y que formalmente se irían ingresos directamente a la Secretaría de Marina, y necesitaríamos generar mecanismos también para que eso entre como ingreso a los recursos públicos y no se daría en una situación de opacidad. Por eso son temas que se tienen que discutir muy a fondo, y que nos parece que mandando la Marina no vamos a resolver el problema fundamental de la opacidad y de la corrupción que hay en el uso de los recursos. Gracias.